Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta gran posada del mecánico 2021, patrocinada por Comunidad Automotriz México, Grupo Sedva y Herramientas Daniels. Mi nombre es Antonio Enríquez y el tema que vamos a ver a continuación va a ser sobre el servicio y el diagnóstico a mis inyectores GDI. Antes de comenzar, como dato curioso, con la finalidad de reducir emisiones contaminantes, los fabricantes de vehículos comienzan a implementar nuevas tecnologías, como pueden ser los sistemas turbocargados, la apertura variable de las válvulas y la inyección directa de gasolina, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Estas nuevas tecnologías ya las vamos a ver implementadas en los vehículos actuales, entonces va a ser cuestión de tiempo para que a mi taller llegue un vehículo con problemas en el sistema de alta presión de combustible. Es por eso que vamos a tocar el tema de lo que es el servicio, el diagnóstico, vamos a ver algunos tips para poder dar el mantenimiento a estos inyectores. Aquí en México llega la inyección directa de gasolina a partir de los años 2008, implementada sobre todo en ciertas unidades Chevrolet, y que hoy en día ya los vamos a ver muy común en unidades europeas como puede ser Volkswagen, Seat, Audi, la famosa inyección TSI o TSFI, inyección estratificada, y en vehículos asiáticos como puede ser Nissan, Honda, Acura, o quien ha visto hoy en día un vehículo Kia que por la parte de atrás tiene las letras GDI. ¿Pero qué es GDI? GDI es un sistema de inyección de combustible que pulveriza la gasolina de forma directa en la cámara de combustión. Al tener un inyector montado en cada uno de los cilindros, la central electrónica puede controlar de una manera más eficiente la entrega para el suministro de combustible en la cámara de combustión, dándonos al lugar un mayor rendimiento en nuestro motor en cuanto a potencia y menor consumo de combustible. La inyección directa de gasolina trabaja con presiones extremadamente elevadas para su operación. Es por eso que si yo voy a trabajar con este tipo de sistemas, lleve a cabo mis precauciones, es decir, desde la ropa de trabajo, zapatos industriales, utilizar lentes de seguridad, utilizar nuestros guantes, tener a la mano un extintor con la finalidad de evitar accidentes. Recuerden que la seguridad en el taller es lo más importante hoy en día. Estas presiones son bastante elevadas ya que se debe de vencer la fuerza de compresión que se ejerce dentro de la cámara de combustión, dándonos al lugar mayor entrega de volumen de combustible en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Eso ahorita lo vamos a ver en el osciloscopio ya con el motor trabajando. Hace un momento les comentaba sobre la inyección TSI o TSFI del grupo Volkswagen. Algunos me dirán, oye, es que la inyección GDI y la inyección TSI son totalmente diferentes. Bueno, pues sí y no. A final de cuentas, TSI o GDI o TSFI son inyección directa de gasolina. Los inyectores van a ir montados en cada uno de los pistones. Anteriormente en sistemas TSFI se implementaban, sí, inyectores GDI, pero del tipo piezoeléctrico. Esos piezoeléctricos estaban elaborados a base de un material de cuarzo, los cuales podían almacenar mayores cantidades de energía y su tiempo de respuesta era muchísimo mayor a el inyector que tengo aquí. Este es un inyector GDI del tipo bobina o inductivo, que sería su nombre correcto. Pero bueno, no nos vamos a enfocar mucho en los inyectores piezoeléctricos. De hecho, las pruebas que vamos a realizar a continuación, tanto con el osciloscopio, con el multímetro, con el laboratorio de inyectores, no van a ser las mismas para el inyector piezoeléctrico, ¿vale? Son totalmente pruebas diferentes. Si quieres que hagamos un video referente a los inyectores piezoeléctricos, déjanos tus comentarios y comparte este video. Regresando al tema, a diferencia de los inyectores multipuerto o MPFI que trabajaban con presiones entre 40 y 60 libras de presión y con voltajes de alimentación entre los 12 y 15 volts, la inyección directa de gasolina trabaja con presiones mayores a las 2200 libras de presión,
con voltajes entre 60 y 80 volts. Entonces, la corriente que se requiere para poder abrir estos inyectores va a ser bastante elevada. Bien, pues pasemos ahora sí a realizar primeramente las pruebas de resistencia. Para eso únicamente vamos a utilizar un multímetro. Después procederemos a realizar las pruebas ya con los inyectores GDI montados en una camioneta y haciendo las pruebas con el osciloscopio. Y finalizaríamos dándoles el servicio de mantenimiento y limpieza utilizando el laboratorio de inyectores. Entonces, no se lo pierdan, acompáñenos. La primera prueba que yo voy a realizar a mis inyectores GDI va a ser la de resistencia. Para ello vamos a ocupar un multímetro digital. Tengo aquí a la mano dos inyectores GDI del tipo bobina, un riel de inyectores de alta presión con sus arneses conectados a 4 inyectores GDI. Aquí tengo otros dos inyectores del tipo multipuerto o MPFI para poder sacar sus comparativas a diferencia de los inyectores GDI. A primera vista, yo veo que en cuanto a su diseño y su estructura son totalmente diferentes. Los materiales de elaboración de cada uno de ellos igual son diferentes. Y cómo es que trabajan mecánica y electrónicamente cambia. Por ejemplo, en el caso del MPFI, trabaja con alimentaciones de 12 a 14 volts con el motor andando, con presiones de combustible de 40 a 60 libras de presión. En el inyector GDI me voy a encontrar con alimentaciones de 60 a 80 volts para poder abrir el inyector y con presiones de combustible que superan las 2000 libras de presión. En la parte superior de cada uno de estos inyectores voy a seguir contando con el famoso O-ring, los cuales van a ir montados en los orificios de mi riel de inyectores. En el caso del MPFI sigo contando con el O-ring inferior, el cual va a ir montado en el orificio de los puertos del múltiple de admisión. A diferencia del inyector GDI, que reemplazo esos O-rings y se sustituyen por estos dos sellos o juntas de teflón, junto con este aislante elaborado a materiales de nitrilo en su mayoría. Aquí es donde va a sentar en la culata del motor. Es importante que si yo voy a hacer un mantenimiento a estos inyectores, ya sea que los monte en el laboratorio, que les vaya a hacer un lavado por ultrasonido o que simplemente los vaya a intercambiar de posición, siempre que yo los saque del motor es necesario reemplazar estos dos sellos o juntas de teflón y también el aislante de nitrilo. ¿Qué sucede si yo no los reemplazo? Pues corro el riesgo de que a la larga mi inyector se dañe por problemas de calentamiento, que en la parte de la boquilla se taponee y es ahí donde se pulveriza la gasolina, que tenga fugas de compresión por parte del orificio donde se monta este inyector GDI en la culata del motor, y en casos ya muy extremos que se flameen la cabeza del motor de parte de donde asientan las válvulas de admisión y de escape. Se empieza a generar carbonilla y va a ser necesario realizar un mantenimiento a futuro. También, si yo voy a reemplazar estos inyectores, también debo de cambiar el O-ring superior, que es donde va a ir montado en mi riel de inyectores, ya que si estos O-rings los encuentro fisurados o quebrados, como se manejan presiones muy elevadas en este riel de combustibles, puedo llegar a tener problemas de que fugue la gasolina por esta parte. Vamos a proceder ahora sí con las mediciones. Con el multímetro lo voy a colocar en la escala más baja de resistencia y vamos a comenzar por los inyectores MPFI. Aquí tengo un inyector de la marca Ford, vamos a checar su resistencia. Tengo 15.2, 15.4 ohms. Aquí tengo un inyector MPFI de la marca Chevrolet. Tengo 12.5 ohms.
12.3 a 12.5 ohms. Pasemos ahora sí con los inyectores GDI. Me debo de encontrar con una resistencia entre 2 a 3 ohms aproximadamente. Aquí lo tengo, 2.5 ohms, 2.4. Y en el segundo tengo una resistencia de 2.3 ohms. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una resistencia, por ejemplo, que es de 0 ohms, que me da el inyector GDI? Si tengo 0 ohms, me indica que estos inyectores GDI están en corto. Si yo me encuentro con un valor de resistencia variable o que tiende a infinito, me indica que ese inyector GDI está abierto. Sea cual sea de los dos casos, que estén en corto o que esté abierto el inyector, se deben a problemas de calentamiento. Recuerden que a menor resistencia, mayor va a ser la demanda de corriente para poder abrir estos inyectores, y a mayor corriente se genera mayor campo magnético y mayor temperatura en el embobinado de este inyector. Esos problemas pueden deberse a problemas con el cableado, un corto a tierra, un corto voltaje o, en casos muy extremos, que la unidad de control esté dañada. Hace un momento les comentaba sobre los inyectores GDI del tipo piezoeléctricos. Estos inyectores GDI piezoeléctricos no van a servir las mismas pruebas que estamos realizando ahorita. Por ejemplo, si yo le mido resistencia en un piezoeléctrico, nunca me va a dar un valor. Para estos piezoeléctricos yo debo de realizar una prueba de capacitancia, que pueden ir en valores de 0.01 microfaradios a 0.02 microfaradios. Recuerda que si quieres que hagamos un video referente a los inyectores piezoeléctricos, déjanos abajo tus comentarios y comparte este video. Ok, continuando con las pruebas. Pasemos a nuestro riel de inyectores. Aquí tengo mi riel de alta presión, el cual está elaborado a base de aleaciones de metal fabricados para poder soportar altas presiones de combustible. No es recomendable repararlo por su seguridad en el desempeño, es decir, si yo me encuentro con fisuras, que se comienza a quebrar el riel de inyectores, o que en casos muy extremos ya tenga una ligera fuga de combustible, lo ideal es reemplazarlo por uno nuevo y, si se puede, por el original que recomienda el fabricante. Ok, en este mismo riel de inyectores yo cuento con mi sensor FRP, sensor de presión en el riel, el cual tiene 3 pines en su arnés. 2 pines son de alimentación, uno de corriente, uno de tierra, y el tercero va a ser la señal que va a estar mandando a la unidad de control del motor. El sensor FRP va a estar mandando al SM la presión que tenemos en el riel de combustible, y el módulo de control del motor, a su misma vez, va a estar controlando la entrega de presión por parte de la bomba de alta presión, que puede ser del tipo pistón o del tipo leva, por un PWM o modulación de ancho de pulso. Esa bomba de alta presión trabaja con presiones desde 700 a más de 1700 libras de presión. En el caso del Volkswagen TSFI, trabaja con presiones incluso de 2300 PSI. Esa bomba de alta presión se puede llegar a dañar si es que se queda sin combustible. Es por eso que en el caso de Volkswagen se inhibe el arranque del motor si no se detecta alguna presión en el riel por parte del sensor FRP. Así que mucho ojo con esos detalles. Ahora sí, revisemos la resistencia en cada uno de los inyectores sin la necesidad de que yo desconecte el inyector. Porque en algunos sistemas, si yo desconecto los inyectores, pues puedo llegar a correr el riesgo de que se desprogramen y tenga que volverles a dar un aprendizaje con el escáner, o van a haber vehículos que me permiten hacer el aprendizaje manual únicamente abriendo y cerrando el switch. Ok, revisamos resistencia del inyector número 1. Perdón. Algo que se me pasó a decirles: si queremos hacer una lectura más precisa de los valores, lo que voy a hacer es juntar las puntas del multímetro,
revisar la impedancia que tengo 0.3 ohms, 0.2 ohms. Entonces, si yo me encuentro con una resistencia en el inyector de 2.7 ohms, le voy a restar 0.2 ohms, me quedan 2.5 ohms. Entonces, inyector número 1, 2.6 ohms, 2.5 ohms. Inyector número 2, 2.3 ohms. Inyector número 3, 2.7 ohms, menos 0.2, 2.5 ohms. Y finalizamos con el inyector número 4. Inyector número 4, 2.5 ohms. Hace un momento yo les comentaba que los valores de resistencia para los inyectores GDI pueden ir de 2 a 3 ohms aproximadamente, pero me ha tocado casos, sobre todo en la marca Chevrolet, en camionetas pickups como puede ser la Silverado, que el inyector GDI, incluso el original de la marca, trabaja con resistencia de 1.5 ohms. Entonces mucho cuidado. Si yo por ejemplo tengo en mi camioneta un inyector original de 1.5 ohms y veo que el otro inyector de igual de X camioneta son muy similares, pero el de esa camioneta es de 2.5 ohms, si yo intercambio esos inyectores, a pesar de que visualmente sean iguales, si yo intercambio el de 1.5 con el de 2.5 ohms, puedo llegar a dañar mi unidad de control del motor. Es lo que les comentaba, a menor resistencia, mayor cantidad de corriente que se suministra por parte del sistema. Entonces, si yo tengo una menor resistencia en ese inyector, puedo llegar a dañar el sistema en el que estoy trabajando, ya sea un laboratorio de inyectores, ya sea un pulsador de inyectores o, como les comentaba, la unidad de control del motor es la que se puede llegar a dañar si no me fijo en estos detalles de la resistencia en el inyector GDI. Bien, así de rápido concluimos con esta prueba de resistencia. Pasemos ahora sí a realizarlo en el motor andando con un osciloscopio. Acompáñenme. Ok, pues ya aquí tengo conectado mi osciloscopio de 4 canales. Es un osciloscopio de la marca Launch. En el canal 1 y en el canal 2 los estoy conectando directamente aquí en el arnés que conecta a mi riel de inyectores. Ahorita les coloco el diagrama en pantalla. Bien, en el canal número 1 estoy conectando la señal del positivo comandada por el SM, y en el canal número 2, que ahorita vamos a ver en el osciloscopio, lo tengo conectado a la señal de tierra proveniente igual del SM. Por cierto, cabe mencionar que para este tipo de inyectores GDI, como manejan voltajes superiores a los 60 volts, estoy utilizando dos atenuadores de 20 a 1. Esos atenuadores ya los tengo conectados a mi osciloscopio para evitar sobre todo daños en este equipo y pues evitar daños también en el inyector. Entonces ahora sí, vamos primeramente a dar el ajuste al osciloscopio, vamos a encender nuestro vehículo y vamos a observar la señal que nos manda la unidad de control para la apertura de estos inyectores. Aquí ya tengo mi diagrama eléctrico, vamos a explicarlo rápidamente. Tengo los 4 inyectores, 1, 2, 3, 4, y hasta el lado derecho tengo el sensor de presión en el riel. En el extremo izquierdo tengo conectado el osciloscopio, que es en la señal del inyector número 1. Por la parte posterior del arnés lo conecto desde el pin 1 color café y en el pin 7 color café con blanco. En el pin 1 voy a tener la salida de tierra y en el pin 7 la señal positiva, que es la que está mandando el módulo de control del motor, tal y como lo vemos en este diagrama. Entonces ahora sí, procedamos con la gráfica del osciloscopio.
Ok, pues aquí ya tengo conectado mi osciloscopio. En el canal número 1, color amarillo, voy a tener la señal positiva que manda el SM, y en el canal número 2, de color azul, tengo la señal negativa del inyector número 1 para la apertura del inyector por parte del SM. Tengo 20 volts sobre división en cada uno de ellos y un tiempo de 200 microsegundos. Observen que cuando yo abro el switch recibo una alimentación de 12 volts para los inyectores GDI, y en cuanto arranco el motor quiero que observen lo siguiente. Ahí está. Vean cómo el tiempo de inyección antes de que se regule la marcha mínima es bastante corto, de aproximadamente, si tengo 200 microsegundos, tengo 2, 4, 500 microsegundos que está abierto el inyector. Ese tiempo de apertura es bastante corto, porque aquí primeramente lo que realiza el mayor esfuerzo el SM es abrir el inyector, que es esta parte, toda esta parte. En cuanto está abierto el inyector, se comienza a regular la marcha mínima, y ya cuando está en marcha mínima, como lo vemos aquí, voy a tener una apertura del inyector. Si yo tengo 200 microsegundos, tengo 2, 4, 6, 8, 10, es decir, 1 milisegundo, y tengo 2, 3, entre 1.2 y 1.4 milisegundos va a estar abierto el inyector GDI en este motor. Todo esto va a ser mi tiempo de apertura del inyector. Quedamos que es de 1.4 milisegundos. El ajuste que yo le estoy dando ahorita al osciloscopio es el siguiente. Para el canal número 1 tengo un acoplamiento de corriente directa. Tipo de prueba, puedo checar corriente o voltaje, lo tengo seleccionado en voltaje, y como tengo colocado mis atenuadores de 2 a 1, yo aquí selecciono entonces por 20. Esto en el canal número 1. En el canal número 2 el ajuste que le estoy dando va a ser totalmente el mismo que en el canal 1. Es decir, 20 volts sobre división, acoplamiento de corriente directa, tipo de prueba voltaje. Como tengo conectado también mi atenuador, tengo seleccionado por 20. Entonces ambos canales 20 volts sobre división para el positivo y el negativo. Ahora, referente al tiempo que estoy seleccionando, ya ahorita tengo establecido 200 microsegundos por división o por cuadrícula. 200, 200, 200. Este tiempo yo lo puedo aumentar o disminuir. Si yo lo disminuyo a 500 microsegundos, vean cómo mi gráfica se hace más pequeña. Aquí lo tengo en 200, y si lo subo a 100 microsegundos no tengo una visualización completa. Entonces la voy a estar trabajando entre 200 y 500 microsegundos. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a volverla a 200 microsegundos y quiero que vean lo siguiente. El inyector recibe una alimentación primeramente de 12 volts. Después tengo una elevación de tensión de aproximadamente 70 volts. En cuanto se sube ese voltaje, se mantiene abierto el inyector. Aquí se mantiene abierto el inyector durante 300 microsegundos aproximadamente. Este tiempo es un poquito largo. ¿Por qué? Porque el SM tiene que abrir primeramente el inyector. Una vez que ya está abierto el inyector, al SM le cuesta menos trabajo mantenerlo abierto. ¿Cómo lo mantiene abierto? Pues con estas oscilaciones que estamos viendo en pantalla. Entonces tengo 1, 2, 3 picos de voltaje. Se vuelve a cerrar el inyector y lo vuelven a abrir. 1, 2, 3, 4 picos de voltaje. En este tiempo yo tengo aproximadamente 300 microsegundos, pero ya está mandando aquí una oscilación el SM. Después ese tiempo cae nuevamente un poquito a menor a 0 volts, se estabiliza en 0 volts durante aproximadamente 100 microsegundos y vuelve a mandar estas pulsaciones, pero ya no de 70 volts, sino de 14 volts aproximadamente, entre 12 y 15 volts.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picos de voltaje de 12 volts y aproximadamente en un tiempo de 2, 4, de 500 microsegundos, ¿vale? Entonces, en tiempo total tengo 1.2 a 1.4 milisegundos que está abierto el inyector. ¿Por qué la computadora después de que abre el inyector manda pulsos? Bueno, eso es muy sencillo. Se mandan pulsos para seguir manteniendo abierto el inyector con la finalidad de evitar un sobrecalentamiento por parte de la bobina del inyector. Recuerden que como tiene una resistencia muy baja y la cantidad de corriente que le llega es bastante alta, para evitar un calentamiento en el mismo inyector, el SM cuando abre el inyector lo sigue manteniendo abierto pero con una modulación de ancho de pulsos. Así trabaja el inyector GDI en cuanto a la señal positiva del inyector número 1. En la señal negativa del inyector número 2 no es tan importante, pero vamos a explicarla también. Aquí tengo mi escala de 20 volts por división, 0, 20, 40, 60 y 80 volts. Primeramente recibo una alimentación de batería, 14 volts ya con el motor andando. En cuanto abre el inyector por parte de la señal positiva, en el negativo cae la tensión a 0 volts. Estos 0 volts se van a seguir manteniendo constantes hasta el cierre del inyector. Cuando se cierra el inyector por la parte positiva del SM, tengo una elevación de voltaje en la señal de tierra hasta 70 volts aproximadamente y va a ir disminuyendo consecutivamente, como lo estamos visualizando en la gráfica. Bien, aquí ya le di un tiempo de 500 microsegundos, sigue siendo el mismo tiempo de apertura, 500, 1, 1.4, 1.5 milisegundos que está abierto el inyector durante la marcha mínima. Vamos a hacer un ejemplo aplicando carga al motor. Esta carga yo la puedo generar encendiendo, por ejemplo, el motor del aire acondicionado en su máxima capacidad, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, en cuanto yo enciendo el motor del aire acondicionado, vamos a ver cómo este tiempo de inyección se incrementa. ¿Por qué? Porque estamos exigiéndole mayor carga al motor. Y cuando se exige mayor carga al motor, también se demanda mayor entrega de combustible, una mezcla rica. Bien, aquí ya está encendido el aire acondicionado, vamos a ver cuánto tiempo tengo. Son 500, 1, 1.5, 2, tengo 2.2, 2.3 milisegundos que está abierto el inyector. Entonces, motor del aire acondicionado encendido en su máxima capacidad. Cuando exige carga al motor tengo 2.2 milisegundos de apertura del inyector. Vean cómo si aumenta pues bastante el tiempo de inyección cuando se demanda carga por parte del motor. Recuerden que el compresor del aire acondicionado tiene un solenoide y ese solenoide va a estar activándose y desactivándose consecutivamente por parte del SM para estar mandando lo que es el gas para el aire frío del aire acondicionado. Entonces aquí está encendido el compresor del aire acondicionado. Cuando se desactiva, vean cómo ese tiempo de inyección se reduce bastante visible. Tengo 500, 1, 1.5 milisegundos de apertura del inyector. Entonces de 2.2 reduce a 1.5 milisegundos. Y ahorita que está volviendo a abrirse el compresor del aire acondicionado, vuelve a incrementar esa apertura del inyector hasta aproximadamente 2.2, 2.5 milisegundos de apertura. Aquí se vuelve a apagar el compresor del aire acondicionado, se vuelve a encender. Recuerden que este es un motor cíclico que va a estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces esta gráfica yo la debo de visualizar en mis 4 inyectores, o más bien 3 inyectores que me hacen falta. Ahorita le estamos haciendo la prueba en el inyector número 1. Pero esta misma prueba yo la debo de realizar en los 4 inyectores. Debo de igual hacer la prueba del compresor del aire acondicionado que incremente y que desincremente el tiempo de apertura del inyector. Cuando el inyector igual encendemos el vehículo y vieron cómo redujo
la apertura del inyector también la debemos de visualizar en los inyectores restantes. Si noto que alguno de los inyectores me realiza un cambio bastante raro, pues puede ser debido a problemas de taponamiento por parte de la carbonilla que se genera en la cabecita del inyector. Bien, es nuevamente y de forma rápida, alimentación de 12 volts, se eleva la tensión hasta 70 volts aproximadamente, se mantiene abierto el inyector para evitar un sobrecalentamiento por parte de la bobina. La unidad de control del motor va a estar abriendo y cerrando este inyector de forma cíclica mediante una modulación de ancho de pulsos de 70 volts. Lo vuelve a cerrar y vuelve a mandar esos pulsos, pero ahora de 15 volts aproximadamente. Esta prueba la debemos de realizar en los 3 inyectores restantes y debemos de visualizar la misma gráfica en todos los inyectores. Ok, yo aquí ya tengo mi laboratorio para inyectores GDI. Es un laboratorio marca del Águila, modelo GI600DA. Ya tengo montados mis 6 inyectores GDI del tipo bobina o inductivos. Yo les recomiendo que antes de montar los inyectores o colocarlos con el pulsador, revisemos siempre los valores de resistencia que tiene cada uno de los inyectores. Recuerden que si tenemos una resistencia muy baja, la cantidad de corriente que se debe de suministrar por parte del sistema va a ser mayor. Entonces podemos correr el riesgo, si tenemos una resistencia muy baja, corremos el riesgo de que se pueda llegar a dañar este laboratorio de inyectores, o si lo tengo montado con un pulsador de inyectores también se pueda llegar a dañar, ¿vale? Esas son unas recomendaciones rápidas. Bien, pues ya que tengo ahora sí todo listo, vamos a hacer primeramente un diagnóstico visual de cómo pulveriza la gasolina este tipo de inyector GDI con estas probetas de cristal graduadas, y al final procederemos con el lavado de la tina de ultrasonido. Entonces vamos a encender nuestro laboratorio. En cuanto enciendo el laboratorio, selecciono la opción de GDI y vamos a hacer una prueba automática. Esta prueba automática va a ser una simulación como si los inyectores estuvieran montados ya en el vehículo, y va a ser una aceleración y deceleración de las revoluciones, todo de manera automática. Entonces pongo el modo 2, le doy en Enter. Primero hace como una prueba de fugas para revisar que no tengamos fugas en nuestro riel de inyectores o en los mismos inyectores. Ahí se espera un momento y comienza la prueba.
Bien, si se dan cuenta, aquí en el manómetro de presión tengo una presión de entre 90 y 80 psi, 80 libras de presión. A lo mejor muchos dirán, oye, pero es que acabas de mencionar que para abrir este inyector se necesitan más de 2200 psi. Sí, recuerden que esa presión es únicamente para vencer la fuerza de compresión que se ejerce dentro de la cámara de combustión para entregar un mayor volumen de combustible en un periodo de tiempo más corto. Eso ya lo vimos también con el osciloscopio en una prueba anterior. Ahorita lo que hace este laboratorio para poder abrir los inyectores es mandar una mayor cantidad de corriente. Yo calculo que para estos 6 inyectores debe de tener una corriente entre 16 a 18 amperes como máximo, más a eso hay que sumarle todavía los 3 amperes que consume la bomba de gasolina, otros 2 amperes para lo que pueden ser, por ejemplo, las luces LED, las luces LED de los foquitos, o para el ventilador que tiene este mismo laboratorio. A eso hay que restarle otros 2 amperes de la tarjeta principal o la PCB que hace todo el trabajo del laboratorio, más aparte la corriente para poder activar nuestro tina de ultrasonido. Aquí ya finalizamos la prueba de aceleración y de desaceleración. Me aparece el mensaje de completado. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, una prueba de flujo de inyección. Aquí abren los inyectores durante 10 segundos, eso es normal, es una prueba de fugas nada más. Y comienza ahora sí la prueba de flujo de inyección. Ahí el inyector se queda abierto durante 15 segundos, totalmente abierto. Y lo que debemos de hacer al final es comparar la entrega de combustible que hay en cada uno de los inyectores. Si yo me doy cuenta que, por ejemplo, pues alguno de los inyectores inyecta menor cantidad de combustible, puede ser a que este inyector esté taponeado. Pero si se dan cuenta, pues están a nivel las 6. No tengo problemas con estos inyectores. Están trabajando correctamente y no están taponeados. Vamos a finalizar ahora sí lavando nuestros inyectores con una tina de ultrasonido. Para la tina de ultrasonido yo voy a utilizar un líquido a base de agua. No es recomendable utilizar líquido de limpieza por boya o algún combustible porque podemos llegar a tener un accidente. Únicamente líquidos a base de agua. Bien, pues ya para finalizar vamos a lavar mis inyectores GDI con tina de ultrasonido. Entonces selecciono aquí la opción de limpieza ultrasónica, 5 minutos, calor sí, enter. En cuanto yo le dé enter va a comenzar a trabajar mi tina de ultrasonido y tengo conectados a los inyectores los arneses porque al mismo tiempo el mismo laboratorio va a estar mandando pulsos para abrir y cerrar el inyector a diferentes velocidades con la finalidad de poder limpiar a profundidad estos inyectores GDI. Entonces démosles inicio. Bien amigos, pues así es como terminamos con este tema del diagnóstico y servicio a los inyectores GDI. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, dale like, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones y te esperamos en los demás temas
en esta gran posada del Mecánico 2021, patrocinada por CAM, Sedva y Herramientas Daniels. Buenas noches, un saludo para todos.